de vuelta ahora en nuestra sala de entrevistas y nos acompaña el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, justamente para hablar del informe de la Nación, lo que se ha comentado, la renegociación de las operadoras telefónicas. Pero ministro, antes que nada para iniciar, muy buenos días y quisiéramos que usted nos explique un término que lo escuchamos al presidente Daniel Noboa y que se ha comentado mucho, la transformación digital, para que lo entendamos en casa. ¿Qué es la transformación digital? ¿A qué se refieren con ello? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. La transformación digital, desde el punto de vista tecnológico, es el eje para poder continuar con un desarrollo sostenible de un país. La transformación digital, muchas veces, cuando alguien escucha brevemente el término, piensa en más computadoras, más conectividad, y no es solo eso, es solamente una parte de la transformación digital. A mí me gusta, para explicarlo, descomponerlo precisamente en las dos palabras que acogen a la frase. La parte digital, la asociamos directamente con más conectividad, más equipos, más internet en todos lados. Y la otra parte, que es la que tal vez ha sido más descuidada tradicionalmente, que es la parte de transformación. Y cuando hablamos de transformación, es una transformación cultural, es decir, una vocación de las personas hacia el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar sus habilidades productivas. En un entorno como el que hoy vivimos, un mundo tan basado en tecnología, este es un punto clave. A nivel empresarial, por ejemplo, en los procesos de transformación digital, no se trata de poner un nuevo sistema, se trata de que las personas que desarrollan una aplicación o que dan y brindan un servicio se involucren y transformen el proceso para generar un valor agregado hacia la empresa y hacia los usuarios, hacia los clientes, usando tecnología. Esto es a un nivel empresarial, a un nivel macro. A un nivel popular de las personas, significa usar la tecnología, usar los celulares, no solo para mandar mensajitos o no solamente para ver películas, si se quiere, sino más bien para aumentar su productividad. En ese entorno, uno de nuestros proyectos emblemáticos, los puntos digitales gratuitos, incorpora todas estas tecnologías porque, como originalmente se los pensaba, muy parecido a un cyber, ¿verdad?, donde la gente va, coge computadoras y desarrolla lo que quiera. Hoy por hoy están enfocados en lo que es contenido. Pudimos ver en una de las inauguraciones de los 918 puntos digitales que hoy existen, cómo llegaba una persona, una artesana, ¿verdad?, y el facilitador les enseñaba a abrir su cuenta social, a promocionar sus productos, a aumentar su cartera de clientes. Ese es un ejemplo de transformación digital. Yo sigo haciendo lo que hacía, pero ahora uso la tecnología como parte de mi cultura digital para potencializar mis actividades. Señor ministro, ¿y cómo ustedes como cartera de Estado han podido identificar que esa transformación digital, esa oportunidad que pueden tener los jóvenes, por ejemplo, pueden luchar también contra toda la situación de violencia también y esa captación por parte de los grupos de delincuencia organizada que tenemos acá en el Ecuador? Efectivamente, este esquema de transformación digital está incorporado en la visión general del gobierno liderado por el presidente Noboa. Él lo ha mencionado, como usted lo indica, en muchas oportunidades, que para la lucha a la delincuencia no solamente se trata de que los militares y las policías estén ejerciendo los controles respectivos, sino precisamente lo que usted menciona, que haya esta nueva generación de oportunidades a estos jóvenes que por la ausencia de las mismas han buscado posiblemente estos caminos. Y precisamente este eslabón de la transformación digital y de la incorporación tecnológica tiene un rol fundamental, porque al tener la tecnología al servicio de mis oportunidades de desarrollo económico, genero una posibilidad y una capacidad de poder emprender y de poder desarrollar. En mi experiencia también anterior en la docencia, le puedo cerciorar de que existen en carreras tecnológicas muchas demandas, inclusive de empresas en el exterior. El tema de los desarrolladores, hoy en el día, en el mundo en que vivimos, le voy a contar una experiencia. Yo pues estaba como decano de una facultad de ingeniería en electricidad y computación, y siempre los empresarios venían por demanda de desarrolladores. ¿Quiénes son los desarrolladores? La gente que desarrolla aplicaciones, que genera páginas web, y que muchos de ellos son contratados inclusive fuera del país, residiendo en el país. Acá en nuestro país. Hay déficit. Y fíjese usted cómo estamos en este balance negativo que puede ser justamente balanceado o equilibrado con la transformación digital. En ese sentido, la característica de nuestro gobierno de poder resolver los problemas, hemos hecho una identificación clara del problema, lo hemos atacado de manera rápida, directa con el tema de los puntos digitales gratuitos. Hemos podido inaugurar y repotenciar más de 50 de ellos en este periodo de 6 meses. Y otro tema importante es la reactivación de la agenda de transformación digital. El rol del Estado y del Mintel es de guía, orientación
y desarrollo de estos temas. Estamos justamente iniciando en estas semanas unas mesas de desarrollo de la agenda de transformación digital a lo largo de todo el país, donde estamos invitando a empresas, academias, para que sean partícipes de la construcción de la agenda y del desarrollo de las actividades y la hoja de ruta de las mismas. Pero hablando de los puntos gratuitos, 918 son los que están en el Ecuador actualmente, sobre todo en zonas rurales también, según lo que tengo entendido, ministro. Pero ¿cuál es la meta en los siguientes 6 meses que quedan de gobierno y un poquito más? ¿Hasta qué número, han dicho ustedes, podemos implementar estos puntos gratuitos? Nuestra meta es llegar a los 1000 puntos hasta el periodo de 2025, entre, pues obviamente, los nuevos puntos y también los que se están repotenciando. Algunos han tenido que cerrar a lo largo de los años por precisamente falta de recursos. Y efectivamente, como les indicaba, no solamente el tema de abrir los puntos, sino de la construcción de una agenda de contenidos desarrollada por los facilitadores y por el equipo del ministerio, que ya le hemos visto sus frutos. Hay, por ejemplo, cursos de emprendimiento, de comercio electrónico, de tecnología, de desarrollo, que los usuarios pueden irlos desarrollando a su medida. Pero ¿y la acogida de la gente, qué tal ha sido? Es muy importante, es muy buena. Recientemente, hace un mes aproximadamente, en el sector de la ferroviaria, inauguramos el punto número 918 aquí en Quito. No, aquí en el sur de Quito, sí. Y efectivamente, cuando fue el previo del anuncio, conversábamos con la ministra de Inclusión, Zaida Rovira, cómo hubo una fila de personas queriendo inscribirse en los cursos sabiendo que al día siguiente habría el punto. Amas de casa que querían conocer sobre computación porque no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Personas también que querían entrar en el tema de emprendimiento. Entonces, esto es un tema que se lo está desarrollando y que es la clave de la transformación digital, el contenido. La cobertura tiene un esquema, tiene un desarrollo que lo hemos venido trabajando desde varias aristas, el internet, la telefonía celular, los servicios móviles avanzados, y tiene su esquema de desarrollo, pero el contenido desarrollado a la par es la clave y el centro de esta transformación digital. Bueno, y para eso necesitamos una renegociación con las operadoras móviles. ¿Cómo va este proceso que tienen hasta el mes de septiembre para concluirlo y que tenían ya una prórroga? ¿Cómo van esas mesas de trabajo? Como usted lo menciona y es de conocimiento público, este proceso o esta concesión de 15 años se inició en 2008, debió haber culminado en 2023. Al recibir la cartera de Estado, encontramos todo el proceso prorrogado. Y pues lo que hicimos, como lo hemos comentado en varias ocasiones, es activar el proceso, retomar todos los temas que estaban pendientes. Y las mesas de negociación tenían que reiniciarse a una semana de haberse posesionado el presidente Noboa en el cargo, por lo tanto, lo que se consideró oportuno en ese momento era precisamente posponerlas o suspenderlas hasta que se pueda tener toda la actividad y todo el cronograma desarrollado. Esa suspensión finaliza ahora al 31 de mayo y ya tenemos nuestra primera reunión de reinicio de las mesas de negociación convocadas para el 6 de junio. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esas mesas? ¿Cuáles son los puntos claves de esa negociación? Acordar algunos temas que estuvieron pendientes de las mesas anteriores, específicamente algunas cláusulas de seguridad que se han venido ya discutiendo con los organismos pertinentes, que no debería haber mayor problema en ese sentido. Y bueno, la parte crucial que es la definición final de la valoración del espectro radioeléctrico y su respectivo título habilitante. Justamente ahí es donde hubo la detención principal, porque para hacerlo de acuerdo a lo que la ley establece, requeríamos algunos insumos importantes. Uno de ellos fue basado en una consultoría internacional desarrollada con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a las Naciones Unidas, el cual es precisamente citado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones como el organismo en el cual se deben basarse las buenas prácticas para la valoración de este espectro radioeléctrico. Tenemos una consultoría hecha con ellos y tenemos, por supuesto, el informe técnico que está desarrollando la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. ¿Y hay consenso, digamos, de las últimas negociaciones en cuanto al tema presupuestario? ¿Sí había un consenso o ese será el punto más crítico en estas nuevas negociaciones? Ese es el punto importante, sin embargo, dada la metodología aprobada al inicio, porque esto no es algo que se ha venido cambiando, ni mucho menos en el proceso de negociación. Lo que es pertinente en este momento es que el Arcotel, basándose en los estudios técnicos recibidos y en las propias normas técnicas y la ley, establezca ahora el valor del espectro radioeléctrico en el Ecuador y su título habilitante. ¿De cuánto sería? ¿Se sabe en ese momento, para culminar la idea, en ese momento las operadoras tienen que decidir si están de acuerdo con ese valor y continuamos con el proceso de negociación, que vendría a ser más bien en las formas de pago y en las obligaciones por hacer que deberían estar involucradas en este tema. En ese sentido, Ecuador, ¿qué solicita a las
compañías operadoras. Este es un punto importantísimo porque por primera vez estamos adoptando las buenas prácticas internacionales que han sido utilizadas en todos los países del mundo sin excepción. Hoy por hoy no existe un país en el mundo en el cual se exija únicamente dinero por el espectro radioeléctrico y por el título habilitante. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque precisamente ese esquema caduco es el que ha demostrado ser el origen de los problemas que hoy vivimos. Porque al exigir dinero, ese dinero normalmente se invierte en las necesidades fundamentales que tendría el Estado en ABC motivo. Entonces la idea de las obligaciones es poder garantizar una parte importante de estos recursos en la inversión en el propio sector. Ejemplo de las 3 cosas más importantes que estamos incluyendo en las obligaciones por hacer. El 5G. Aumento de coberturas, ya vamos al 5G, aumento de coberturas en parroquias rurales, que tradicionalmente no lo han tenido. Hay una regla comercial básicamente que ha ocurrido. Una parroquia tiene tantos habitantes y ese es el punto de decisión para que haya o no haya cobertura. Ahora yo he podido viajar por muchas parroquias donde increíblemente en estos tiempos no hay cobertura de celulares porque tienen 10.000 habitantes. Demanda, las carreteras, ¿no? Sobre todo. Carreteras es el segundo punto y el tercero es escuelas. Entonces tenemos atados a nuestro plan de acceso universal, que es actualizado periódicamente a través del Ministerio, la lista, si se quiere, de cuáles serían las necesidades primarias y una cantidad mínima de acción por parte de cada una de las empresas como parte de su contrato. Pero, ministro, ¿se puede conocer el monto del espectro radioeléctrico que diría en este caso el Arcotel? En este punto, como se está resolviendo, no existe todavía ese valor establecido. Okay. ¿No? Eso es parte del proceso de las mesas de negociación, pero obviamente se lo va a conocer ahora, en su momento. Para entender otro punto, entonces ya en junio, el 6 de junio, comienzan otra vez la renegociación, ya es la etapa final. Correcto. Hasta septiembre se puede tener entonces los contratos. Pero dado los tiempos, y usted me dirá con lo que ha podido presenciar en estas negociaciones, ¿podríamos tener antes el contrato? Podríamos tener antes los acuerdos, podríamos tener antes la culminación de todas las mesas de negociación, sí. En el tema del contrato hay que ser importante, existe toda una carga administrativa importantísima, existe un portafolio que ya lo comenzamos a elaborar con toda la información preliminar, que es más de 300 páginas de sostenibilidad ambiental, tecnológica y económica que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos con la ayuda del mismo ministerio, trabajando ya en el mismo, pero al ser un tema administrativo pesado, ¿verdad? Digamos que ese es tenemos un cronograma, pero ese es un proceso que no lo podemos tampoco dejar de considerar en cuanto al tiempo principal, ¿no? Ahora sí vamos al 5G. La implementación del 5G está dentro de esta negociación. ¿En cuánto tiempo podría llegar ya a nuestro país? Es una necesidad cuando se habla en otros lugares de 6G. Correcto. Aunque bueno, el 6G todavía está en una etapa un poquito de despliegue experimental. Pero sí, definitivamente tenemos un tema con el 5G. No somos los últimos, no estamos últimos en la tabla, pero estamos por ahí en las posiciones intermedias en la región. Hay 2 puntos importantes. El resaltar la importancia del 5G como tal, que es lo que usted menciona. También hacer notar, ¿verdad?, cuáles son las expectativas del 5G. Si nuestra expectativa es poder ver una película más rápido o poder ver un partido de fútbol más rápido, realmente no se va a notar la diferencia entre 4G y 5G. El tema del 5G está justamente en ese aumento considerable de velocidad y de capacidad de ancho de banda que permita conexiones múltiples. Y para hablar en términos sencillos, el despliegue de tecnologías tan importantes como el Internet de las cosas, que se escucha mucho hoy en día en términos de la 4ª revolución industrial, pero que en términos sencillos significa tener muchos sensores conectados a lo largo de toda una instalación y que todos estén intercambiando información a alta velocidad y en tiempo real. Eso es algo que no lo puede hacer 4G y que lo hace 5G. Áreas donde se potenciaría esto: agricultura inteligente, telemedicina, educación a distancia, donde podemos tener muchas conexiones simultáneas. La ciberseguridad también se podría reforzar con este 5G. La ciberseguridad, que es fundamental dentro de este esquema, tiene que ser reforzada. Y volviendo a la otra parte de la pregunta, ¿cuál es el esquema? Jurídicamente hablando, el proceso que nosotros estamos en curso es un proceso de renovación de los permisos de concesión del espectro radioeléctrico. Como tal, lo que se va a firmar hasta antes de septiembre es la renovación del título habilitante bajo las mismas condiciones y bajo las mismas frecuencias. Sin embargo, dentro del proceso de valoración que estamos hablando, se incluyen no solamente las bandas que están en uso, sino todas las bandas que están libres de uso en el Ecuador y que incluyen las bandas de 5G. Es decir, este proceso establecerá un precio para esas bandas. Una vez culminados los mismos y que las operadoras privadas
tengan un título habilitante vigente por 15 años, podrán solicitar el acceso a las bandas a los precios establecidos, a una especie de adenda a sus contratos originales. ¿En cuánto tiempo cree que se pueda dar eso? Administrativamente, una vez que se firma eso, consideraríamos que en un mes, 2 meses ya podrían tener. Ahora, el tema es tecnología, o sea, no es cuestión de decir ya tengo el permiso y mañana salgo en despliegue. Por eso es que 2 de las operadoras ya han solicitado los permisos para realizar pruebas pilotos de despliegue 5G. Entiendo que ustedes tienen ya los anchos de banda listos para esas pruebas. Para las pruebas están habilitados, precisamente. Una de ellas ya se le entregó, la otra será en un par de semanas que ya se le entregue la banda de las pruebas, lo cual es muy importante para acelerar un despliegue rápido una vez se cumple el proceso. Gracias, señor ministro, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muy bien, eran las palabras de César Martín, ministro de Telecomunicaciones. Vamos al estudio de noticias.